En este tutorial vamos a repasar las ideas fundamentales del lenguaje de conjuntos. En primer lugar, pues hablar de lo que es un conjunto. Un conjunto es exactamente un sinónimo de colección. La idea es cuando tengo una serie de objetos a los que me quiero referir, pues poder referirme a qué tipo de objetos estoy hablando. Normalmente la idea de poder referirse a ellos es mediante algún tipo de letra y la idea, la notación habitual es siempre referirse a ellos por una letra mayúscula. Entonces siempre que tengo un conjunto, pues la idea es con nombre una letra mayúscula. De hecho ya estamos acostumbrados a trabajar con algunos conjuntos. Por ejemplo, en el primer cuatrimestre pues hemos hablado de aritmética modular, hablábamos de Zn, pues estamos diciendo que, por ejemplo, de Z7 eran los números 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando hablamos de los números reales y ponemos la R para referirnos a los números reales. Y por poner algunos otros ejemplos, pues imaginemos, por ejemplo, que en un momento dado pues yo quiero hablar de las vocales. Las vocales ya sabemos que son la A, la E, la I, la O y la U, pues podemos asociarles una letra que va a ser, pues, por ejemplo, la V de vocal. Si queremos hablar de las cifras que se utilizan, el 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, pues podemos poner las C de cifras, que es poder hablar, en vez de una especie de abreviatura, para en vez de hablar de vocales, hablar solo de V, hablar de cifras, hablar solo de C, etc. Normalmente lo que se hace cuando se da un conjunto es decir, la letra que vamos a utilizar igual a la colección de objetos de los que estamos hablando. Por ejemplo, de las vocales, pues estamos hablando de la A, la E, la I, la O y la U. Las cifras, pues estamos hablando de que las cifras en base 10 pues son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con el fin de saber dónde empieza y termina el conjunto, lo que se hace es encerrarlo entre llaves. Una forma de escribir. Está diciendo V va desde la A a la U, C va desde el 0 hasta el 9. Entonces, como vemos, pues un conjunto no es nada más que una colección. La forma de referirse a ello, excepto que por lo que sea tenga algún nombre especial, es mediante una letra mayúscula que a nosotros nos interese. Y para indicar los objetos que forman esa colección o conjunto, pues entre llaves una lista de ellos. A los objetos que forman parte del conjunto, los objetos de un conjunto, se les llama los elementos del conjunto. Por ejemplo, estamos aquí con las vocales, pues lo que estamos diciendo es que los elementos de las vocales son el A, el E, el I, el O y el U. Los elementos de las cifras, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. El nombre elemento es genérico. Si tiene un nombre más específico, pues no hace falta utilizar elemento. Por ejemplo, en las cifras pues sería más habitual decir que los números del conjunto de cifras pues son del 0 al 9. En las vocales, las letras del conjunto de vocales pues son A, I, O, U. Si no tenemos un nombre especial para referirnos a los objetos que forman el conjunto, pues se habla de los elementos. Hay una cosa importante, muchas veces se está hablando de conjuntos y de elementos de los conjuntos. Entonces, si voy a hablar de un elemento de un conjunto, de uno genérico, de uno cualquiera, pues también se le suele poner un nombre de variable, una letra. Pues se usan para distinguirlos, como los conjuntos los ponemos con letras mayúsculas, pues los elementos de un conjunto se usan letras minúsculas. Por ejemplo, para decir una cifra de C, por ejemplo, pues se podría escribir así. Una cifra cualquiera de
C, pues se podría escribir un elemento, y aquí ponemos una letra en minúscula, C, por ejemplo, o A, o como queramos, o X, que sea. Y la ventaja es que al ser este minúscula y esto mayúscula, leerlo es más fácil, porque se ve que la minúscula es el elemento y la mayúscula pues es el conjunto. Sobre elementos, decir que se escribe muchísimas veces lo de un elemento CDC y se utiliza un símbolo especial, que es este de aquí, esta especie de así, que se lee un elemento D. Entonces esto, por ejemplo, un elemento CDC, pues se suele escribir C, C. Y se lee un elemento CDC o muchas veces C en C o C perteneciente a C, un elemento de la colección. Entonces, por resumir, esta primera parte de conjuntos, un conjunto no es más que una colección. Normalmente a ese conjunto se le da un nombre y ese nombre es una letra mayúscula. Si se quiere explicar claramente qué colección es, lo que se hace es poner la lista de los elementos y esa lista se pone entre llaves. Los objetos que forman esa colección es lo que se llaman los elementos del conjunto o elementos de la colección. Si hay que referirse a uno de ellos, se le pone siempre un nombre en minúscula. Y hay una abreviatura para leer un elemento no sé qué en tal colección, que es este símbolo, que se lee un elemento de o pertenece a. C perteneciente a C o C un elemento de C. Un par de cosas más sobre conjuntos. Vamos a borrar primero, tener espacio. Y es una cosa muy importante. Y es que los conjuntos no están ordenados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando yo doy una lista, una colección, un conjunto, el orden en que se den esos elementos es indiferente. Es decir, por ejemplo, si yo cojo el conjunto, colección del 1, el 2 y el 3, y cojo la colección 3, 2, 1, estas dos colecciones se considera que son iguales. No importa el orden en que dé los elementos de la colección o conjunto, solamente qué elemento es esta. Y la segunda observación es importante, pero no la vamos a necesitar tanto en la asignatura, es que los elementos del conjunto son distintos. Nosotros realmente digo, no lo vamos a necesitar tanto. Dos cositas más. Lo primero, he dicho que un conjunto se da por una letra y normalmente una lista, pero claro, si la lista es demasiado grande, pues es difícil escribir. Entonces, a veces también se puede dar un conjunto por algún tipo de propiedad. Ahora vemos un par de ejemplos. La propiedad lo que hace es, pues, identificar los elementos del conjunto. Por ejemplo, claro, cuando yo escribo la C como el conjunto de la era V, el conjunto de las vocales A, E, I, O, U, pues son 5, no es difícil, pero si quiero escribir todas las posibles consonantes o todas las posibles letras, o coger L, pues escribir todas las letras pues puede ser muy pesado y entonces pues se puede escribir solamente mediante algún tipo de propiedad que lo distinga. Por ejemplo, pues las letras del alfabeto español. Un ejemplo del primer cuatrimestre, pues por ejemplo R, pues son los números reales. N, por ejemplo, pues son los números naturales. En el caso de que se da mediante una propiedad, pues a veces se ponen las llaves, a veces no se ponen las llaves. En el caso de que el conjunto tenga un número finito,
de elementos y además el número sea pequeño, pues se puede dibujar para hacer una idea más intuitiva de lo que está pasando. Y esto se llama un diagrama de Venn. El diagrama de Venn es solamente una forma gráfica de ver un conjunto. Por ejemplo, nuestro conjunto de vocales, que lo poníamos A, E, I, O, U, pues se puede hacer de la siguiente forma. Lo que se hace es que dibuja un círculo, una especie de saco. Fuera se le suele poner el nombre del... Esto va a ser nuestro conjunto. Lo que está dentro del círculo está en el conjunto, lo que está fuera no está dentro del conjunto. Entonces, pues por ejemplo, pues en el orden en que queramos, pues aquí tenemos dibujado el conjunto. Sobre todo, me voy a saltar una S, sobre todo es cómodo para visualizar cuando el conjunto sea un poco complicado de ver. Con respecto a conjuntos en sí, pues no mucho más que decir. Lo que pasa es que muchas veces pues estas colecciones pues están unas dentro de otras. Por ejemplo, las vocales son parte de las letras, los números naturales son parte de los números reales. Este tipo de idea de que a veces hay una colección que es parte de otra colección, cuando así un conjunto es parte de otro. ¿Qué quiere decir que es parte de otro? Quiere decir que todos los elementos del primer conjunto son también elementos del segundo. Por ejemplo, las vocales, ¿no? Las vocales y las letras, todos los elementos de las vocales, la A, la E, la I, la O y la U, son también parte, son también elementos del conjunto de las letras. Bueno, pues en ese caso se dice que el primero es un subconjunto del segundo. Bueno, ejemplos. Pues eso, siempre hay que dar dos. Tenemos que tener las vocales A, E, I, O y U y las letras. No voy a escribir por no escribir demasiado. Ya sabéis que es las letras del alfabeto español. Bueno, pues V es un subconjunto de L, es un trozo de L. Por ejemplo, tenemos nuestras cifras, C, que son las cifras. Y voy a coger las cifras y las cifras impares. O sea, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Bueno, pues y las impares es un trozo de todas las cifras. Eso. Un subconjunto de C. También se escribe mucho subconjunto y por tanto hay una notación para escribir subconjunto. Y subconjunto de C se suele escribir así. Y esta especie de símbolo se lee subconjunto de, incluido en, parte de, todos los sinónimos que conocemos en castellano. Quiere decir y subconjunto de C. Por lo tanto, en los ejemplos anteriores, pues tendríamos que las vocales son un subconjunto de las letras. Las cifras impares es un subconjunto de todas las cifras. Los números naturales, por ejemplo, son un subconjunto de los números reales. Insisto, se puede leer V subconjunto de, parte de, incluido en. La barrita de abajo, esto se suele leer incluido o incluido igual, para dejar la posibilidad de que sean iguales. Si se quiere decir que V, las vocales, es un subconjunto de las letras,
pero no son lo mismo, hay letras que no son vocales, pues utiliza también una variante muchas veces, que es escribir esto. Se escribe el igual, el incluido igual, es un trozo de las vocales, es un trozo de las letras, pero se tacha el igual para dejar claro que no pueden ser iguales. Con respecto a los subconjuntos, dos cositas. Una es que a veces se escriben así, por ejemplo, ¿cómo puedo escribir yo V incluido en L? Pues a veces se escribe así. Las vocales se pueden escribir de la siguiente forma. Son todas las letras que son vocales. Entonces, una forma de hacerlo es decir, todas las letras, o sea, la L es perteneciente a L, fijaros que esto es lo que dice es todos los objetos, todos los elementos del conjunto de letras, o sea, todas las letras. Y de forma que se suele escribir con una barra así inclinada, de forma que L es vocal. Es decir, indicas qué tipo de elementos tiene y con qué condición te quieres quedar para quedarte con un trozo, un subconjunto. También se puede escribir las letras tales que son vocales. No hace falta. De hecho, este tipo de escritura ya la hemos utilizado en el primer cuatrimestre. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos la ecuación de un plano, por ejemplo, plano x más y más z igual a 0, pues lo escribíamos como w los x y z tales que x más y más z es igual a 0. Indicas de qué tipo de objeto está hablando y luego qué tipo de condición tienen que cumplir. En muchos sitios esta forma de dar los subconjuntos pues es hablar de subconjuntos dados por comprensión. O sea, una propiedad que permite comprender cuáles están en el subconjunto y cuáles no están. A la hora de dibujarlos, pues la forma de dibujarlos normalmente es lo siguiente. Si por ejemplo estamos hablando de que los impares están dentro de las cifras, pues lo que se hace es dibujar un conjunto de todas las cifras y dentro el conjunto de los impares. Visualmente se ve que los impares son parte de la cifra. Si se quiere ser más preciso, pues lo que se hace es primero se dibujan las cifras impares y luego 2, 4, 6, 8, de forma que queda claro que todas las cifras son el 1, el 3, 5, 7, 9, 0, 2, 4, 6 y 8, fijaros que el orden no importa, que hay unas cuantas que son parte de los impares, que son la 1, 3, 5, 7 y 9, y que estas, como quedan fuera del círculo de los impares, pues no son impares. ¿Qué más se puede querer saber de conjuntos, subconjuntos, etcétera? Pues muy importante dentro de la asignatura que estamos empezando, de combinatoria y de probabilidad y estadística en general, es saber el número de elementos que hay dentro de un conjunto o colección. Entonces, el número de elementos de un conjunto cualquiera A se llama, se puede decir el número de elementos de un conjunto, pero normalmente se llama el cardinal de A. Y se escribe el A con dos barritas a los lados. Como ejemplo, pues nosotros teníamos nuestro conjunto de las vocales. Nuestro conjunto de vocales era el A, el I, el E, el I, el O y el U. Bueno, este conjunto tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Contiene 5 objetos, 5 letras, como queramos decirlo. Se suele escribir así, que V entre barras, el cardinal de V o el número de elementos de V es 5. Por ejemplo, uno que viene del primer cuatrimestre, Z7, sabemos que eran los números, los primeros 7 números naturales. Bueno, pues el número de elementos que hay aquí es 7, por tanto el cardinal o número de elementos de Z7 pues es 7. En caso que el número de elementos sea infinito, pues se escribe infinito.
Por ejemplo, los números naturales, todos sabemos que hay infinitos números naturales, pues el número cardinal de los números naturales, viene lo de utilizar cardinales, no el número de, porque el número de números naturales queda un poco raro, cuando los conjuntos son de números queda raro, pues es infinito. Bueno, pues ya tenemos una notación para número de elementos de un conjunto o cardinal. ¿Qué se puede hacer con subconjuntos? Pues con subconjuntos, si yo tengo general conjuntos. Si tengo dos conjuntos, dos colecciones, la idea es poder un poco compararlos. Entonces se puede. Pues lo primero que se puede hacer es ver qué elementos tienen en común. A esto de los elementos comunes se le llama intersección o sección común. Se suele escribir de la siguiente forma. Si yo tengo A y B son dos conjuntos, pues la intersección se suele escribir así. Poner la A y la B. La notación es parecida al I de la lógica, solo que redondeado. Entonces se lee A intersección B. Bueno, vamos a hacer un par de ejemplos. Imaginemos, por ejemplo, que a nosotros nos interesa el conjunto A, pues no sé, por ejemplo, los números pares, por ejemplo, el 0, el 2, el 4, hasta el 10, para no, el 8 y el 10, ¿no? Y como B, pues me van a interesar, si aquí he cogido los pares, pues yo qué sé, pues puedo poner los números que son un cuadrado exacto, por ejemplo. O sea, el 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y también hasta el 10. Entonces me puedo plantear, son dos colecciones que por lo que sea a mí me interesa. ¿Cuáles son comunes? Pues los comunes son el 0 que están en los dos sitios y el 4 que están en los dos sitios. Los demás no están en los dos sitios. Bueno, pues A intersección B, pues es sencillamente quedarse con los comunes. 0 y 4. Un segundo ejemplo de intersección, pues no sé, por ejemplo, vamos a coger y en el apartado, o sea, como conjunto A y como conjunto B, pues vamos a coger, por ejemplo, por cualquier cosa, vamos a ir cogiendo como apartado A, imaginemos que nos interesan 5 personas, por ejemplo, porque viven en Murcia. Luis, Juan, Ana, María y yo qué sé, y Esther. Estos son las personas que viven en Murcia, que yo conozca. Por ejemplo, pues me interesa también personas que sepan conducir. Entonces, imaginemos que Luis no sabe conducir, Juan sí, Ana sí, María sí, Esther no, pero hay otro que se llama Eduardo, por ejemplo, que sí, y bueno, yo mismo, Paco, que sí. Vale. Bueno, pues aquí tenemos dos listas correspondientes a dos cosas que a mí me interesan, personas que viven en Murcia, personas que saben conducir. ¿Cuáles serán comunes? Pues aquí, pues común es Juan, que está en las dos listas, Ana, que está en las dos listas, y María, que está en las dos listas. Bueno, pues esa es la intersección o sección común entre A y B. Son Juan, Ana y María. También, en caso de querer dibujarlo, ya sabemos dibujar conjuntos, pues se puede dibujar la intersección. ¿Cómo se dibuja? Bueno, para dibujar la intersección, lo que se hace es, como tengo dos conjuntos, dibujo un círculo para el primer conjunto y otro círculo para el segundo conjunto. Y los dibujo de forma que puedan tener una parte común. Esta parte de aquí es lo que se dibuja, este trocito de aquí común, es lo que se hace para dibujar la intersección, los que están en los dos círculos. En nuestro caso, creo recordar, como lo he borrado, que los que eran comunes eran Juan, Ana
y María. Luego había dos personas de Murcia que no sabían conducir, que eran Luis y Esther. Y luego había dos personas que sabían conducir, pero no eran de Murcia, que eran Eduardo y Paco. Bueno, pues este dibujito permite ver claramente lo que está pasando con los dos conjuntos. Hay elementos, personas, que están en los dos sitios a la vez, que son de Murcia y también saben conducir. Hay personas que son de Murcia y no saben conducir, que son estas de aquí. Hay personas que saben conducir y no son de Murcia. Permite visualizar muy claramente qué está pasando con esta intersección. Para terminar la intersección, decir que a nivel lógico la intersección corresponde con el conectivo y cuando los conjuntos están dados por propiedades. Es decir, si aquí tenemos las personas de Murcia y aquí tenemos personas que saben conducir, la intersección corresponde a las personas de Murcia y que saben conducir. Bueno, ¿qué más se puede hacer con conjuntos? Pues lo siguiente es unirlos, juntarlos. La unión. La unión de A y B se suele escribir así, como el mismo símbolo de intersección, pero al revés. Y es todos los elementos que estén en alguno de los dos conjuntos, pero sin repetir. Vamos a hacer, por ejemplo, en el caso anterior, cuánto sería A unión B. Pues es sencillamente coger todos los elementos que estén en alguno de los dos conjuntos, en al menos uno de los dos, también se incluyen los que estén en los dos. Entonces aquí estaría, pues Luis. Luis, ¿por qué está? Porque estaba en A. Entonces tengo que coger todos los de A y todos los de B. Esther, porque estaba en A. Juan, porque estaba en A o porque estaba en B. En cualquier caso tengo que cogerlo. Ana, lo mismo. María, lo mismo. Eduardo, lo mismo. Y Paco, lo mismo. Fijaros que aunque Juan está en los dos a la vez, no lo he puesto dos veces. Ana, aunque está en los dos, no lo he puesto dos veces, etc. Porque acordaros que en un conjunto los elementos no deben de repetirse. En cuanto a lo que es la unión, pues la unión es exactamente esta parte que yo estoy dibujando ahora. Todo esto de aquí. El dibujito este que engloba todo, pues esto es A unión B. Como veremos en combinatoria, uno de los errores más típicos y que hay que tener cuidado es que el número de elementos de A unión B no es el número de elementos de A más el número de elementos de B. Y es bastante claro. Fijaros que antes A tenía 5 elementos, B tenía 5 elementos y A unión B tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. No tiene 10. Y es porque no podemos contar dos veces los elementos Juan, Ana y María, aunque estén en los dos, porque no los podemos poner repetidos. Bueno, con respecto a la unión, decir que a nivel lógico la unión corresponde con el O, siempre y cuando A y B estén dados por condiciones. O sea, los que están en A unión B son aquellos que son de Murcia o saben conducir, donde este O hay que interpretarlo con lo que se llama el O inclusivo, es decir, que están en Murcia o saben conducir o las dos cosas a la vez. Con respecto a trabajo con dos conjuntos arbitrarios, pues no hay más. Pero hay una tercera operación cuando tenemos un subconjunto de otro. Por ejemplo, si tengo dos subconjuntos, dos conjuntos A y B, pero el primero es parte del segundo. Si tengo A incluido en B. Bueno, pues muchas veces merece la pena poder hablar de aquellos elementos de B que no están en A. Un ejemplo. Tengo las letras y una parte de ellas que son las vocales. Pues a veces me va a interesar hablar de las letras que no son vocales. Tengo las cifras y dentro tengo los impares. Me interesa hablar de las cifras que no sean impares. Tengo las personas que viven en Murcia y dentro de ellas unas cuantas que viven en el centro de Murcia. Pues me puede interesar hablar de las personas de Murcia que no viven en el centro de Murcia. O sea, las personas que están en la colección grande y no están en la colección pequeña. Bueno, pues a eso se le llama el complementario. Se llama complementario de A. Si es necesario en B, pues A, los elementos de la colección grande de B que no están en A. Normalmente se suele escribir así.
una hacia arriba de A complementario. Ejemplos. Pues lo que he dicho antes, por ejemplo, yo tengo las vocales que están incluidos dentro de las letras. ¿Cuál sería el complementario de las vocales? Pues aquellas letras tales que no son vocales. ¿Eso qué son? Pues las consonantes. Yo tenía las cifras del 0 al 9 y dentro estaban incluidas las cifras impares. ¿Cuál sería el complementario de I? Pues aquellas cifras que no son impares. El 2, el 4, el 6, el 8 y me he saltado el 0. Yo qué sé, pues tenemos cualquier cosa que se nos ocurra. Por ejemplo, tengo los números naturales que están incluidos dentro de los números reales. ¿Cuál sería el complementario de los números naturales? Pues todos aquellos números reales, se puede escribir números reales, pero es más cómodo escribir elementos de los números reales. De forma que X no es natural. Todas las fracciones, todas las raíces, etcétera. En cuanto a dibujar el complementario, pues también es bastante obvio. Lo que se hace es lo siguiente: si yo tengo A incluido en B, pues ya sabemos que la forma de dibujarlo es: se dibuja un círculo grande para el B y dentro pues se dibuja un círculo para el A. Bueno, pues el complementario pues es todo el trozo este de aquí. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, lo de los impares dentro de las cifras. Bueno, pues yo necesito un círculo para todas las cifras. Necesito un círculo para los impares. Bueno, aquí meto el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Y dentro dejaría el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Bueno, pues esto de aquí, los que se me han quedado fuera, pues es el complementario. Ahí es el complementario. Más cosas sobre conjuntos, solamente necesitamos una cosa más y luego un poco de notación sobre una forma de escribir. Y es, en la asignatura van a ser muy importantes las listas. Entonces, cómo se escribe una lista. La notación ya la teníamos dentro de la primer cuatrimestre, cuando hablábamos de un vector. Ya sabemos que un vector es una lista. Por ejemplo, los vectores con números reales de 2 coordenadas, pues lo escribíamos R2. Y el 2 de arriba me decía cuántos elementos tenía una lista. Bueno, entonces, R2 quiere decir una lista de 2 números reales. El R de abajo pues dice el tipo de elementos de la lista y el 2 de arriba la longitud de la lista. Entonces, si A es un conjunto cualquiera de elementos, entonces las listas de una cierta longitud fija, n, se escriben, el conjunto de esas listas, la colección de esas listas se escribe a n. Son dos cosas en una misma y lo que dice A es las cosas que puedo poner en la lista, n es la longitud. Ejemplos. Listas, sabemos que vectores de 2 números reales. R2. Listas de 2 números reales. Listas, vectores de 3 números en Z5. Pues Z5, 2. 2 en Z5. 3. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros queremos hacer un números
de longitud 2. O sea, cosas como el 73, el 84. Vamos a considerar de longitud 2 también, por ejemplo, el 03. Vamos a dejar que empiece por 0. ¿Cómo llamo yo a ese tipo de listas de dos números, ¿no? Pues lo que tengo que decir es qué tipo de cosas puedo poner aquí. Pues las cifras del 0 al 9. C2. Dos cifras. También se puede escribir así. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 2. 2 de entre estas. Por ejemplo, una cifra, un número cualquiera de longitud 2, de dos cifras, se escribe un X perteneciente a C2. Un número de dos cifras. Con el mismo tipo de notación, pues tendríamos que es, por ejemplo, una palabra de 3 letras. Si a las letras, si a L, pues las letras, lo que queremos hacer es una lista, una letra detrás de otra. Bueno, pues esas palabras de 3 letras, L, 3 letras. Bueno, en el caso particular, si queremos referirnos a listas sin fijar la longitud, en el sentido de que queremos hablar, por ejemplo, de todas las posibles palabras, no sabemos qué longitud tenemos, pues se suele escribir, en vez de, se suele escribir a infinito, listas con todas las posibles letras que queramos poner. Esta notación la utilizaremos nosotros bastante menos, sobre todo utilizaremos para el caso finito. Bueno, para terminar esta parte de repaso básico de terminología de conjuntos, solamente indicar dos símbolos que se utilizan mucho, que es lo que se llaman los cuantificadores. Y es que de las dos expresiones que más se utilizan cuando se tiene un conjunto, pues es querer hablar de algo que le pasa a todos los elementos del conjunto o algo que le pasa a algún elemento del conjunto. Bueno, pues los símbolos son uno para todos y otro para alguno. Este simbolito, que es una boca abajo, se lee todos, para todos, cualquier. Y este, que es una E al revés, se lee existe, uno, alguno, al menos uno, y muchas variantes más en castellano. Se utilizan para hablar de todos los elementos del conjunto, etcétera. Vamos a poner un par de ejemplos sencillos, aunque haremos más en clase. Por ejemplo, pues imaginemos que yo tengo el conjunto A, por ejemplo, formado por, yo que sé, el 1, 3, 5 y 9. Y yo quiero decir la siguiente frase. Fijaros qué curioso. Todos los números de esa lista son impares. Entonces, ¿cómo lo escribo? Los números de esa lista yo sé escribirlo, quiere decir los elementos de A. Que son impares quiere decir que son elementos de los impares, que sí. ¿Cómo escribo que todos los de aquí están aquí? Pues tengo que decir que todos los elementos de A cumplen, o lo que sea, que X es un número impar. Todos los elementos de la lista son impares. ¿Cómo escribo, por ejemplo, si yo ahora tengo un conjunto B? Tengo el 0, el 1, el 3,
el 5 y el 7. Digo, bueno, no, aquí no todos son impares. Dice, hay un elemento que es par, hay un 0 que es par. Vale. Como escribo, hay un elemento o número, como queramos, de esa lista, que es par. Bueno, lo primero, un elemento de esa lista, bueno, un elemento de esa lista es un elemento de B, o sea, escribirlo, un X de B, ¿no? ¿Cómo escribo que es par? Bueno, tendría que tener el conjunto de los pares, o bien considerar que los pares es el complementario de los impares. Yo me parece más razonable tener también una lista con los números pares, pero se puede hacer también de la otra forma, 0, 2, 4, 6 y 8. Entonces, lo que digo es que hay uno, o al menos un elemento que está en esa lista, tal que, o de forma que, o que cumple, como queráis, X es un elemento de los pares, es un número par. Existe X en B, tal que X perteneciente a P. Lo importante, muchas veces más que también saber escribirlo, que es correcto, es también saber leerlo. Yo voy a leerlo despacio. Para mi gusto, el para todo, la interpretación que queda mejor en castellano es cualquiera. Entonces, cualquier X que esté en la lista A cumple que X es un número impar. Es lo mismo. Cualquier X de A, o cualquier X perteneciente a la lista A, o cualquier X que sea un elemento de A. Cualquier X de A cumple que X es de I, es de los impares. El existe normalmente se lee muy bien con una I. Hay un X de la lista B, tal que X es de P, tal que X es par. Hay un elemento X de B, tal que X es par. Si lo veis es exactamente lo mismo. Bueno, pues con esto terminamos este repaso de los conjuntos y lo vamos a dejar